Estamos con más aquí en Imagen Empresarial. Yo soy Juan Carlos de la C, a nombre de Rodrigo Pacheco, que se encuentra gozando de unas muy merecidas vacaciones. Y en la línea telefónica ya tenemos a un estimado amigo de este programa, Gonzalo Monroy, especialista energético. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Gracias por despertarte aquí con nosotros en Imagen Empresarial. Al contrario, Juan Carlos, muy buenos días. Estimado, ayer te buscaba para platicar acerca de la situación del gas natural. Ya di más o menos una introducción en el bloque pasado acerca de lo que sucedió, pero obviamente ante tus ojos expertos nos puedes ayudar a desmenuzar un poco más esta situación. Cuéntanos. Yo en el bloque pasado decía, es que debe de ser una situación de competencia y la competencia al final del día está en cuestiones de servicios, está en cuestiones de darle a las oportunidades la capacidad de que elijan para que a la vez ellos puedan brindar un mejor servicio a la sociedad. La COFESE el fin de semana publicaba un documento en el cual decía, lo que está pidiendo la CENER no es lo correcto y va a ir en contra del beneficio de los usuarios. Entonces, ¿qué nos puedes agregar a este tema? ¿Qué más nos puedes decir? Claro que sí, pues mira, yo te diría que incluso esto tiene poco que ver con la competencia. De hecho, creo que tiene más que ver con una cuestión política, y me explico. Ujú. Todo lo que está tratando de hacer la Secretaría de Energía a través de esta política, hay que llamarlo claramente así, era hacer una triquiñuela, tomar un atajo, era hacer trampa. ¿Y a qué me refiero? Dado justamente que no tienen los votos en el Congreso, la medida que estaba tratando de hacer la Secretaría de Energía era crear un monopolio de facto, no de jure. En otras palabras, era tratar de eliminar la competencia, regresar la venta y la comercialización del gas natural a través del Estado, llámese Pemex, CFE o en su caso de derivados, también del Senagas. La idea detrás de todo esto es que como no tienen los votos para hacer una reforma al artículo 25 y 28 constitucionales, demostrado por el fracaso enorme que tuvieron en la contrarreforma energética de abril, pues simplemente se sacaron esta cosa de la manga. Te lo puedo ir diciendo. Esto cayó justamente de nuevo en un juez de competencia económica y en materia administrativa, pero esto lo hubiera mandado para atrás cualquier alumno de segundo semestre de la carrera de Derecho. Eso es una clarísima violación a estos artículos 25 y 28. Se están inventando literalmente una reforma simplemente porque no tienen los votos. Yo te lo diré de una manera incluso más sencilla todavía, están tratando de ganar de un plumazo lo que no pudieron ganar en el legislativo. Y completamente de acuerdo, y creo que ese ejemplo acerca de a cualquier estudiante de segundo semestre lo habría echado para atrás. Creo que nos pone un panorama importante acerca de qué es de qué trataba esta decisión y por qué hubo 10 amparos en cuestión de un mes y medio de que esto se llevó a cabo. Pero vamos a echarnos un paso para atrás y tratemos de especificar cómo es que se llegó a esto. La CENER publicó un documento en el cual más o menos explicaba lo que necesitaba. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ese documento? Por supuesto, mira, hay que recordar el antecedente. El antecedente es muy importante. Justamente en febrero del 2021 vino esa gran tormenta invernal, la tormenta Uri, que hizo que buena parte de Estados Unidos se congelara, especialmente y en la forma que nos afectó a México, prácticamente se congeló Texas. Obviamente vimos cómo los precios del gas natural se fueron de $3 a más de 150 en cuestión de 2 días, 3 días. ¿Qué ocurrió? Pues CFE hoy nos ha dicho, en palabras del propio Miguel Reyes, el director general de CFE Energía, que en esos 5 días CFE perdió más de 90,000 millones de pesos en tan solo 4 días. Eso es importante para entender de que esto, dada la promesa presidencial del presidente López Obrador de no elevar las tarifas más allá de la inflación, nos ha puesto de que CFE no ha podido recuperar ese gran gigantesco hoyo financiero. De hecho, una buena parte incluso de esos tratos que se hicieron en ese momento no han sido totalmente pagados. De hecho, hay arbitrajes con empresas como Whitewater, pero también con empresas tan importantes como Goldman Sachs. La realidad de lo que están tratando de hacer es eliminar a los competidores, a los comercializadores, una actividad ni siquiera regulada, eso es importante decirlo, ni siquiera está regulada, para poderle dar este monopolio al Estado, incrementar los costos, incrementar las tarifas, justamente sobre todo a través de esta venta condicionada, obligada, para poder resarcir lo que han hecho terrible y espectacularmente mal en esos fatídicos 4 días, Rogelio. Ahora, ya teniendo este contexto, vamos al día de hoy. Se presenta este documento de la CENER, ya fue suspendido, pero publica la CENER un comunicado el día de ayer en la noche que ellos pues van a impugnar.
Entonces, ¿qué es lo que puede venir en el proceso legislativo? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en impugnar la CNR? ¿Ves posibilidades de que esto siga o se le puede dar carpetazo en la siguiente decisión que se tome? Mira, esa es una excelente pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo te diría que incluso viendo el comunicado de la Secretaría de Energía, dice, y es la segunda palabra que pone, habla de el control de la venta de hidrocarburos. Perdón, eso no existe ni siquiera en la Constitución. Se están genuinamente, y es bastante revelador de sus intenciones, ellos piensan que es una de sus atribuciones el control. Ellos no tienen ningún control. La Constitución y las leyes que ella emana, especialmente la ley de hidrocarburos, no les da esas facultades. Se está inventando la Secretaría Nale atribuciones para cubrir lo que está pasando. Ahora, dando la vuelta a esa parte, ¿qué va a pasar? Pues bueno, yo te diría de que en términos de una reforma de la ley de hidrocarburos no les alcanza, no se alcanza a justificar el artículo 25 y 28 constitucionales. Muy posiblemente lo que veamos a partir de estas suspensiones provisionales sería un bloque justamente para 10 empresas, la gran mayoría de ellas empresas de distribución de gas natural que vienen trabajando en México desde 1997. ¿Qué sigue? Vimos ahora por el lado justamente de los clientes, es muy probable que ahora veamos desde el punto de vista más amparos, bueno, más suspensiones que llevarán amparos con muy alta probabilidad de justamente de los comercializadores, de los más afectados. Y en ese sentido es muy posible, como ha ocurrido con otro tipo de reformas, que estos cambios que han intentado introducir simplemente se vuelvan letra muerta y tengamos mucha más incertidumbre, por desgracia, Juan Carlos, y también veamos también una inhibición de más inversiones en un sector que de por sí ya está bastante empobrecido. Y justo hacia allá va mi siguiente pregunta. Son 10 empresas solamente las que han logrado este amparo. ¿Qué sucede con las demás? Y además, ¿esto puede inhibir las inversiones que lleguen? Bueno, en primer lugar, eso es importante, hasta ahorita solamente se han dado las suspensiones provisionales y definitivas. Ok. Los amparos todavía de fondo no han sido resueltos y seguramente lo veremos muy probablemente hacia la parte de diciembre, hacia la parte de enero del siguiente año. De nuevo, este régimen de excepción donde por desgracia tenemos malos antecedentes y ese antecedente te lo estoy mencionando justamente a partir de lo que está pasando en el famoso tramo 5 del Tren Maya, donde un juez también puso una suspensión definitiva contra el avance del Tren Maya y argumentando cosas de seguridad nacional reiniciaron las obras violando un decreto y una resolución de un juez. Así que por desgracia tenemos justamente estas malas precedentes. Es muy posible que sigamos viendo dimes y diretes legales, es lo que vamos a seguir viendo. Vamos a ver los recursos de inconformidad de la Secretaría de Energía, incluso yo te diré que también nos puedan a presentar Pemex y CFE, aunque no tendrían una estatura legal en este embrollo, yo lo llamaría así. Y lo que vamos a seguir viendo es que esta incertidumbre está. Yo incluso me iré un paso más adelante. Este clima hostil a las inversiones privadas, sean nacionales o extranjeras, por desgracia parece ser la constante de la administración del presidente López Obrador. Ahora, Gonzalo, excelente este panorama hacia el futuro porque pues es importante ver, vamos a tener que prestar atención hacia diciembre, como mencionas, hacia finales de año para ver cuál es la resolución de todo esto. Pero en este inter, ¿qué es lo que le sucede al ciudadano que consume gas natural? ¿Ellos se pueden ver afectados? ¿Esta decisión va a haber que tengan algún problema a la hora de obtener su suministro de gas? ¿Puede incrementarles los precios? ¿O este tipo de consecuencias se pueden ver ya más hacia el siguiente año una vez que se vean resueltos estos problemas? Qué buena pregunta me haces. Y bueno, la primera es que seguramente todos los que son usuarios de gas natural, llámese las grandes, justamente empresas generadoras de energía, también vamos a ver también a las que son fábricas, sobre todo en la parte de textiles, pero también los hogares mexicanos han visto un incremento del gas natural. Esto te lo puedo decir de entrada, eso tiene más que ver con el mercado internacional. El precio de la molécula se ha más que duplicado desde lo que pasó o lo que teníamos a principios del año. Por ese lado hay un incremento de costo. El segundo, el más importante, es si hay disponibilidad. Y ahí está una parte, yo te diría, si nos alcanza rápido el momento, para justamente platicarles de por qué se hizo la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Una buena parte de la apertura que hubo en el mercado del gas natural es porque en el año 2012 México tuvo 35 eventos, en este caso, de alertas críticas. ¿Qué palabras más, palabras menos? Es que Pemex, o en ese caso CFE, o algún suministrador te decía que
no había gas y que te iban a restringir la entrega. A partir de 2013-14 hasta el 2018, México no experimentó más que algunas muy esporádicas fallas críticas, o en este caso alertas críticas. A partir de esta administración se han incrementado 7 veces el número de alertas críticas. En otras palabras, regresar a los monopolios de Estado, que el Estado, sea a través de Pemex o de CFE, el único suministrador, ha sido y sigue reduciendo, por desgracia, la disponibilidad de la molécula. Estimado Gonzalo, como siempre fue un placer escucharte desmenuzar, encontrar los puntos finos de este tema que pues es tan importante y justo hay que ver cómo es que al final del día le termina afectando a los usuarios, a los clientes, a todas las personas que vamos de pie. Así es que pues yo creo que en el futuro vamos a seguirte buscando para ver qué es lo que sucede hacia finales de año y pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Imagen Empresarial. Por supuesto que sí, Juan Carlos, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Hasta luego.